Quisiera que fuéramos a la serie de Apocalipsis, la cual hemos titulado Una nueva creación. Y hoy más que nunca vamos a ver la verdad de esa nueva creación. Apocalipsis, una nueva creación. Hoy vamos a concluir el capítulo 11. Hace 8 días vimos los primeros 14 versículos de ese capítulo. Y hoy vamos a ir hasta el final. Bueno, de hecho, solamente desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Así que vamos a ir allí a la palabra de Dios. Les recuerdo, este estudio lo tenemos en la nueva versión internacional. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estudiar esta verdad increíble que nos enseña allí la palabra. Versículo 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Le he puesto como título a esta enseñanza: un final deseado. ¿Por qué le he puesto un final deseado? Alguna vez les decía que Apocalipsis tiene 7 finales. Básicamente ya hemos visto 2 finales en este increíble libro. El primer final lo vimos en el capítulo 3 y el segundo final lo vimos cuando estudiamos los sellos, cuando se abrió el séptimo sello. Hoy vamos a ver el tercer final y de hecho el final de la sección principal o de la primera sección de Apocalipsis. Alguna vez también les decía que Apocalipsis se divide en 2 secciones principales, al punto que de hecho hay eruditos, hay estudiosos de la Biblia que dicen que posiblemente Apocalipsis solamente llega hasta el capítulo 11, obviamente negando la segunda parte, pero creemos, al menos yo creo firmemente, que todo el libro es palabra de Dios. Porque algunos creen que Apocalipsis solamente llega hasta el capítulo 11, porque en el capítulo 11, en este pasaje que acabamos de leer, literalmente está el final de todas las cosas. Obviamente al final, en el capítulo 22, hay otro final. Entonces muchos dicen que no, que Apocalipsis llega solamente hasta el capítulo 11. Aparte de eso, porque en el capítulo 12, de cierta manera, vuelven y se repiten muchas cosas. Pero es que esa es la idea del Apocalipsis y de hecho, los Apocalipsis en la antigüedad, porque no solamente está el Apocalipsis que tenemos en la Biblia, sino que hay otros Apocalipsis que obviamente no son inspirados por Dios, tienen siempre la misma idea. Aún en la palabra de Dios, por ejemplo, el libro de Daniel tiene esa misma idea, es decir, ideas que se repiten, enseñanzas que se repiten. Entonces muchos dicen, no, el Apocalipsis solamente llega hasta el 11 porque del 12 hasta el 22 básicamente casi que es como una repetición, pero precisamente ese era el Apocalipsis. Es repetir una idea básicamente hasta que nos la aprendamos. Entonces hoy veremos que hay un final allí, el final, pero obviamente el libro seguirá y si Dios nos presta vida, lo seguiremos estudiando. Pero también le he puesto un final deseado porque es interesante y lo he dicho en varias ocasiones, pero hoy lo quiero enfatizar mucho más. No es cierto que, si no es que todos, al menos la mayoría de nosotros venimos de contextos donde el fin del mundo es una idea de terror. Y lo más interesante es que desde que yo tengo uso de razón, por haber crecido en un hogar cristiano, por haber sido criado en un ambiente creyente, desde que yo tengo uso de razón el mundo se está acabando. Y ya me estoy poniendo viejo y el mundo no se acaba, el que se está acabando soy yo, no el mundo. Y lo más impactante y más en esta época es que esa idea de que el mundo se va a acabar, va a ser destruido. Y esa idea que viene a ser terrorífica, tengo que decirlo tristemente, ¿de dónde más bien esa, perdón la redundancia, de dónde es el lugar desde donde se habla más de esa idea de un final terrorífico? Pues yo diría en nuestra época de 2 lugares, de Hollywood y desde la misma iglesia o desde mismas personas que dicen ser creyentes. Y desde falsos profetas, que es lo que más abunda en esta época. En un sentido yo siento un amor-odio por los falsos profetas. ¿A qué me refiero?
Digo amor-odio porque hay una idea o hay algo que estos falsos profetas pronuncian que de cierta manera yo lo amo. Y es que la mayoría de personas, y como digo, estos falsos profetas que toda hora están diciendo cuándo es que se va a acabar el mundo, y digo falsos profetas porque la Biblia es clara en decir que esto es una falsedad, nadie sabe el día ni la hora. Pero estos falsos profetas normalmente llevan siempre a las personas aquí al miedo, al terror. Pero dicen algo que es verdad, y es que tarde o temprano habrá un final. Eso no es mentira, eso es verdad. El problema de ellos es que viven inventando fechas, y el otro problema más grave es que siempre lo llevan a una idea de terror. Pero más bien la Biblia enseña, y si nosotros entendemos la verdad que la palabra de Dios enseña acerca del fin, más que ser algo de terror, el fin del mundo, el final termina siendo algo muy deseado por nosotros. Y puede ser que hasta haya personas, aquí conmigo no lo sé, ojalá que no, pero puede ser que haya personas o en otros lugares cristianos verdaderos que le tengan pánico, terror, pavor al fin del mundo o a la segunda venida de Cristo, que es un sinónimo también. Pero si entendieran esto, se darían cuenta que el final es un final deseado. Así que en esta noche quisiera que viéramos esta verdad a través de 4 puntos en estos versículos que acabamos de leer. Y el primer punto que quiero que veamos es que el fin del mundo es un final deseado porque el cielo lo desea. En primer lugar, el cielo lo desea. Ahora, ¿a qué me refiero con el cielo? Y aquí es donde quiero ir directamente al versículo 15. Dice la palabra de Dios: tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, detengámonos allí un instante. En la Biblia, en la palabra de Dios, normalmente el cielo, más que el firmamento, aunque también se le puede llamar cielo, el cielo normalmente son los ángeles, son los seres espirituales que habitan en la misma presencia de Dios. De hecho, el cielo es la misma morada y presencia de Dios. Así que cuando dice tocó el séptimo ángel su trompeta, la séptima trompeta, que de allí también puedo sacar el título de esta enseñanza. ¿Cuántas veces no nos hablan la séptima trompeta? Ya va a sonar la séptima trompeta, va a sonar la séptima trompeta es el final. Pues podemos ver precisamente que aquí está sonando la séptima trompeta y es el final, pero lo interesante es que no es el final del libro de Apocalipsis. Pero como ya les decía, es evidente que es el final, pero es uno de los 7 finales que tiene Apocalipsis. Entonces dice, tocó el séptimo ángel su trompeta. Esta es la trompeta final. Sí, este es el final y el cielo, es decir, los ángeles, querubines, serafines, todos los habitantes celestiales resonaron fuertes voces que decían. Entonces notemos que el cielo, o sea, si dice que son fuertes voces, el cielo tienen que ser seres que hablan, que tienen voz, que cantan. Obviamente entendemos los querubines, serafines, ángeles, arcángeles. ¿Y qué es lo que ellos gritan? El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Cristo venga a reinar por siempre y para siempre, aunque tengo que aclarar, Jesucristo es rey y lo es ahora mismo. Él es soberano, pero en un sentido, Jesucristo no es rey absoluto. Y yo creo que eso nosotros lo podemos entender. Jesucristo gobierna nuestras vidas, eso es verdad. Pero es cierto que aún en nosotros que somos cristianos hay áreas de nuestra vida que todavía no están siendo completamente gobernadas por Cristo. Estoy convencido que por ser cristianos Dios está obrando en nuestras vidas. Hay áreas de nuestra vida donde Dios ha estado obrando poderosamente, transformando y cambiando. Pero ¿acaso no necesitamos que todavía muchas áreas de nuestra vida sean conformadas a la imagen de Cristo? Pero no solamente pensemos en nosotros, pensemos en el mundo afuera. El mundo afuera está siendo gobernado por Cristo. ¿Cierto que no? El mundo que vive en el pecado y en la maldad está siendo gobernado por Cristo. El que está en este momento en el pecado, en la maldad, en la prostitución, en el alcohol, las drogas, el que está en el adulterio y la fornicación, ¿están siendo gobernados por Cristo? No. Pero un día, como dice allí, el mundo entero va a pasar a ser del gobierno de nuestro Señor y de su Cristo. Y dice, ¿y Él reinará por cuánto? Por los siglos de los siglos, por siempre. Aquí es donde hago esa pregunta. Entonces, ¿quién no desearía el fin del mundo? Porque el fin del mundo, más que el fin del planeta Tierra, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, más que un cataclismo que acaba con esta tierra, es el gobierno de Cristo en cada mente, en cada corazón, en cada persona, en cada criatura, no solamente en esta tierra, sino en el universo entero. Entonces, mis hermanos, y el mismo cielo, los mismos ángeles, los seres celestiales creados por Dios, también anhelan esto. Pero quisiera que precisamente viéramos el énfasis de esta verdad en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. El apóstol Juan dice esto: sabemos que somos hijos de Dios. Espero que tú sepas que eres hijo de Dios. Has creído en Cristo, eres hijo de Dios. Y que el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Del maligno. Entonces esta es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. El final, ese final del que nos está hablando la palabra de Dios,
¿Debería ser terrorífico o es glorioso? Cuando la Biblia dice que el final de este mundo que está bajo el maligno es el que va a terminar. Entonces, alguna vez lo decía y lo quiero enfatizar hoy y lo quiero repetir. Dios quiera que podamos entender que el fin del mundo es el fin de la maldad, del pecado. Pero como estamos viendo, ¿quién anhela esto? ¿Quién desea esto? El mismo cielo. Cuando esto suceda, el cielo va a gritar. El cielo va a estallar en voces de júbilo y el cielo va a estallar en un canto glorioso. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, la palabra de Dios dice allí: por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero hay de la tierra y del mar, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. En contexto, ¿de qué está hablando este versículo? Está hablando, y lo veremos con la ayuda de Dios, si Él nos lo permite, en las enseñanzas siguientes. Este pasaje nos está hablando del día que hubo una guerra en el cielo. Y el diablo arrastró a la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles. Yo creo que muchos de nosotros conocemos eso, espero que todos lo conozcamos. Y en esa guerra que hubo en el cielo dice que el diablo con sus ángeles, con sus demonios, fue desalojado. Y dice que los cielos se alegraron. Los cielos se alegraron porque el diablo ya no estaba allá en el cielo. No sé si usted sabía que hubo un momento en el que el diablo estaba en el cielo, con todos sus demonios. Y dice que fue desalojado, pero fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y los cielos se alegraron porque el diablo y sus demonios ya no estaban allá. Pero ¿dónde están el diablo y los demonios? Ahora, están acá. Pero lo que estamos viendo en Apocalipsis en este capítulo 11 es que un día, tanto en el cielo como en la tierra, Cristo va a gobernar y ya ni el diablo, ni los demonios, ni el pecado, ni la maldad existirá. Si los ángeles, los cielos se alegraron cuando el diablo salió de allá, también el cielo mismo se alegrará cuando de aquí de esta tierra también sea desalojado Satanás y sus demonios. Precisamente en Hebreos capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? La palabra de Dios es clara. De hecho, este es un versículo de donde muchos sacan el famoso ángel de la guarda, porque dice claramente que los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino. Tengamos en cuenta, alguna vez lo dije y lo repito porque es muy importante. Sí, los ángeles están dedicados al servicio divino. Nosotros no somos llamados ni a orarle a los ángeles ni a mandar a los ángeles, como hacen muchos. Ellos están al servicio de Dios, pero ellos son enviados por Dios, no por nosotros. Dice, para ayudar a los que han de heredar la salvación. Es decir, que no sé, yo no lo sé realmente porque la Biblia no es muy clara en ese contexto. ¿Qué parte juegan los ángeles en la herencia de nuestra salvación? En esencia no lo sé, vuelvo y digo, la palabra de Dios no es muy clara en esto. Nos deja ver ciertas cosas y no voy a empezar aquí a decir cosas que la Biblia no dice. Pero la Biblia sí deja claro que los ángeles están incluidos, o están, mejor dicho, involucrados mejor en este plan. Y mis hermanos, vuelvo y pregunto, ¿será que cuando esto llegue a su fin, los ángeles no se alegrarán? Como vimos en este pasaje que estamos estudiando, el mismo cielo se alegrará. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, aquí está increíble este pasaje, lo dice de una manera muy clara. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Quiero detenerme allí y hacer como un paréntesis, porque no es el centro de esta enseñanza, pero esto que dice allí la palabra es muy importante. La palabra de Dios dice que los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, en simples palabras para nosotros, el Antiguo Testamento nos enseña cosas que tenían que ver con lo que ahora compete a nosotros los que somos salvos, y que los que predican el Evangelio inspirados por el Espíritu Santo utilizan esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, para hablarnos acerca de lo que ocurriría con nosotros a través de Cristo. Lo quiero decir en una simple frase. Cuando predicamos el Antiguo Testamento, cualquiera que predique el Antiguo Testamento, si no nos lleva a Cristo, nos está haciendo perder el tiempo, porque la palabra de Dios es clara en que el Antiguo Testamento nos hablaba de manera profética de lo que habría de suceder con nosotros. Pero notemos esta última parte. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Los ángeles están expectantes. Los ángeles están, digámoslo allí, a la espera. De hecho, la misma palabra de Dios dice que cuando un pecador en esta tierra se arrepiente, ¿hay qué? Hay fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta. Pero no solamente esto, ellos están allí involucrados, ellos están allí obrando de una u otra manera, enviados por Dios en este mismo propósito, y ellos están pendientes, ellos contemplan esto. Ahora vuelvo y digo, ¿será que no se va a alegrar el cielo cuando todo esto concluya? Cuando Cristo regrese a reinar en gloria. Y quisiera que pensáramos un poquitico rápidamente en cómo podemos ver a los ángeles involucrados en esta obra. ¿Quién fue el que le dio la noticia a José en un sueño
de que lo que estaba en María o lo que había sido engendrado en María era por medio del Espíritu Santo. Un ángel. Es más, ¿quién fue el que le dio la noticia a María que iba a engendrar un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo? Un ángel. Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado, después de la tentación, ¿quiénes vinieron a servirle? Ángeles. Cuando Jesucristo resucitó, ¿quiénes se aparecieron en la tumba? Ángeles. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, ¿quiénes estaban allí presentes? Ángeles. Y la Biblia dice que cuando Cristo regrese vendrá con ángeles. Entonces, mis hermanos, el cielo mismo anhela y desea el día del final. Entonces, esta es una verdad que la palabra de Dios enseña con claridad. Podría decir muchos pasajes más, pero nos quedaríamos aquí toda la noche. Y el segundo punto que quiero que veamos es que la iglesia realmente lo desea. La iglesia verdadera lo desea. Veremos esto en los versículos 16 y 17, porque mis hermanos, vuelvo digo, aunque nos hayan metido muchas veces terror, y aunque puede ser, y espero que no, pero que alguno de nosotros todavía sienta temor, miedo, del regreso de Cristo, del fin del mundo, espero que esta verdad por el Espíritu nos pueda convencer que si algo debemos anhelar y desear tú y yo, es el regreso de Cristo. ¿Qué dice el versículo 16? Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron. Y ya vimos que los 24 ancianos son representación de la iglesia. Entonces esta es la pregunta: cuando Cristo regrese a reinar en gloria, porque Él regresará ya no como cordero sino como león, Él regresará no para cargar una cruz, sino que vendrá con una espada de justicia para gobernar y para ejercer justicia en este mundo. Cuando eso suceda, según la palabra de Dios, ¿qué va a hacer la iglesia? Que está en representación de los 24 ancianos. Se va a postrar delante de Dios, rostro en tierra, y va a ¿qué? A adorar. El versículo 17 dice, diciendo, Señor Dios Todopoderoso. Allá hay una triple alabanza a Dios. Lo llamamos Señor, porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios y Él es el Todopoderoso. ¿Qué eres y qué eras? Si tienen la Reina Valera, dice, ¿y qué has de venir? Creo que allí la Reina Valera está equivocada. Muchas veces se tiende a tomar versículos, digamos, para rellenar de otros versículos, porque ya hay un versículo que sí dice eso. El que era, el que es y el que ha de venir. Pero aquí no dice, en el idioma original no está y que ha de venir, porque es que aquí no ha de venir, aquí ya vino. Este es el final. El idioma original literalmente dice es que eres y que eras, es decir, el que vives por siempre. Pero aquí no dice el que ha de venir, porque precisamente aquí ya llegó. Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Entonces la pregunta es esta: ¿la iglesia debería tener miedo de la segunda venida de Cristo del final? O más bien la Biblia dice que deberíamos anhelar ese día, porque ese día nos postraremos, adoraremos y daremos ¿qué? Gracias a Dios. Diremos gracias porque eso era lo que anhelábamos y deseábamos. El cielo se gozará, la tierra se gozará, toda la creación se gozará. Los ángeles en el cielo, los salvos en la tierra estarán felices cantando de gozo, alabanzas a Dios. Obviamente es donde muchos dicen que el cielo será siempre cantando. No, obviamente pensemos en esto. En este mismo mundo, cuando la gente está alegre, una de las cosas que hace es cantar. ¿No es verdad? Eso es lo que significa. Y en la antigüedad también era así. Cuando un rey venía victorioso, ¿qué hacía la gente? Cantaba. ¿Recuerdan cuando David mató a Goliat? ¿Qué sucedió? Mujeres salieron cantando y danzando, decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Era una fiesta. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Cristo regrese, ¿qué harán los cristianos? ¿Qué hará la iglesia? Una fiesta. Mis hermanos, esta es la verdad que nos debería decir, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatá o Maranatá. Maranatá. ¿Qué es lo que dice Pablo? Mira, si tú eres cristiano, si tú amas al Señor, ¿sabes qué dices tú? Maranatá, que es una frase en arameo que significa Cristo viene o el Señor viene. De hecho, cuenta la leyenda, cuenta la historia, dicen que los primeros cristianos ese era su saludo, Maranatá. Obviamente mucha gente termina tomando esas ideas y las convierten en un dogma. Pero no, mis hermanos, dicen que la iglesia al principio esto era lo que decían. Se saludaban en vez como nosotros que decimos Dios le bendiga o decimos buenas. Igual eso no es lo que importa, ¿cierto? Aunque a mí me encanta desear la bendición a mis hermanos en nombre de Dios. Pero dicen que la iglesia primitiva se saludaba así, Cristo viene, porque el anhelo de ellos ¿cuál era? Que Cristo regresara. No sé en qué momento de la historia. Supuestamente el regreso de Cristo se convirtió en un tormento para la iglesia. Cuando la Biblia me enseña que es un anhelo, un deseo con todo el corazón. Lo que Pablo dice, si tú amas al Señor, ¿tú qué dices? Cristo, regresa. De hecho, en Tito capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo le dio estas palabras a Tito.
Mientras aguardamos la bendita esperanza, notemos esa palabra, esta esperanza es bendita, es gloriosa, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Es bendita, es gloriosa. Vuelvo y repito, y vuelvo a hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros venimos de ese contexto donde que Cristo regrese? ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! ¡Qué terror! Cuando la Biblia me dice todo lo contrario. ¿Amas al Señor? Ven, Señor Jesús, Maranata. ¿Amas al Señor? Esta es nuestra bendita esperanza, esta es la esperanza más gloriosa. Esto es lo que aguardamos, esto es lo que deseamos. Y la pregunta que quiero hacer es ¿cómo no desearlo cuando lo entendemos a la luz de la palabra? Por ejemplo, en 1 Corintios 15, versículos 51 al 53, ¿qué dice? Fíjense en el misterio que les voy a revelar. Si todavía tenemos dudas, este misterio Pablo lo reveló a la iglesia y es un misterio que nos es revelado a nosotros. No todos moriremos. Cuando yo pienso en esto digo, si Cristo viniera en este momento, ya nadie se moriría. No tendríamos que pasar por ese dolor de cuando perdemos un ser querido. Yo digo, si hay algo que anhelo y deseo, no es morirme, ni siquiera en los momentos más difíciles, aunque a veces uno piensa, ay, si me muriera, se acabaría este dolor. Pero no sería mejor que viniera Cristo. Se acabaría mi dolor y el dolor de todo mundo. Estaríamos todos juntos. ¿Qué dice? Pero todos seremos transformados. Pienso en este mismo momento, digo, ¿qué pasaría si Cristo regresara en este momento? Hermanos, comenzaríamos a ser transformados en cuerpos de gloria, como dice el versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Es lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Está la trompeta final, está la séptima trompeta. Pues sonará la trompeta. Sí, ay, qué miedo que suene la trompeta. Por ahí hasta dice gente, ya estamos escuchando trompetas, esa debe ser la quinta o la sexta. Ojalá fueran la quinta y la sexta. Mis hermanos, ojalá esa trompeta sonara en este mismo instante. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Pues sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Si en este momento sonara la trompeta, vería a mi hermana que murió hace ya ni recuerdo cuántos años, la vería resucitar en un cuerpo de gloria. Mis hermanos, ¿cómo no quisiera yo ver eso? Y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Se imaginan ese momento cuando empecemos a ver, como dice el versículo siguiente? Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿Qué prefieres tú, aún en medio del dolor? ¿Morirte? ¿Pasar por ese dolor de la muerte? ¿Y el dolor que experimenta tu familia? ¿O quisieras tú que Cristo regresara y empezar a ver que esto corruptible, que esto que se desgasta, que esto que se envejece, que esto que se arruga, empieza al contrario a vestirse de incorruptibilidad, que esto que se muere empieza a vestirse de inmortalidad? Eso va a suceder cuando Cristo regrese. Eso va a suceder a la séptima trompeta. Entonces, mis hermanos, es que ya, como dicen por ahí los falsos profetas, ya el Señor me mostró, ya va a sonar la séptima trompeta y todo el mundo empieza lleno de miedo, lleno de terror. Ahorita con el coronavirus empezaron a mandarte esos mensajes. ¿A ustedes no les llegó? Mis hermanos, y yo veo eso y de verdad me río, pero a la vez siento dolor. Porque vuelvo e insisto en esto. ¿Acaso esos mensajes eran mensajes de esperanza o eran mensajes de terror? Y yo veía esos mensajes y decía, qué bueno que así fuera por error le atinaran. Porque como dijo alguien, igual el día que Cristo regrese, uno de esos falsos profetas va a atinar. Porque cada mes, cada año, cada que pasa algo, siempre están diciendo, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Yo lo sé, nosotros lo sabemos, pero nosotros no tenemos miedo. Lo esperamos, lo anhelamos, porque ese día, mis hermanos, por más que nosotros intentemos luchar en esta vida, tarde o temprano nos morimos y Cristo no regresa. Mis hermanos, si encontraran la cura para el coronavirus, qué bueno que la encuentren. Pero si encontraran la cura para el coronavirus, así fuera mañana, si Cristo se demora todavía 1000 años en regresar, igual algún día nos vamos a morir. El pelo se me va a seguir cayendo, la barriga va a seguir creciendo, las arrugas van a seguir saliendo y tarde o temprano me voy a morir. Porque por más que avance la ciencia, algún día este corazón dejará de latir o el cerebro dejará de emitir, no sé, señales eléctricas, que es lo que hace, o un riñón o el páncreas, no sé, algo fallará. Pero cómo fuera que en este momento empezáramos a sentir cómo esto corruptible se viste de incorruptible o cómo esto mortal se viste de inmortalidad. Yo pienso en esto y digo, ven Señor Jesús. Este debe ser el anhelo todos los días de nuestra vida. Precisamente,
Apocalipsis 22:20. Literalmente, allí termina Apocalipsis. Solo queda haciendo falta un versículo que dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Básicamente este es el final de Apocalipsis. Pero ¿qué dice el final de Apocalipsis, el final de la Biblia? El que da testimonio de estas cosas, que no es otro más que Cristo Jesús, dice: sí, vengo pronto. ¿Y qué responde la iglesia? Ay, no, todavía no, todavía no. ¡Qué miedo! No, ¿qué responde la iglesia? Amén. ¿Qué significa? Así sea. Ven, Señor Jesús. Vuelvo y hago la pregunta. Entonces, ¿por qué nos enseñaban que teníamos que tener miedo? ¡Qué miedo el libro de Apocalipsis! ¡Qué miedo la segunda venida de Cristo Jesús! ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¿Cómo nos estábamos perdiendo de esta verdad tan increíble? Y en tercer lugar, mis hermanos, si hay algo o alguien o si hay algo que desea el fin, es la justicia. La justicia lo desea. Veremos esto en el versículo 18. Desde la perspectiva bíblica, el fin del mundo es un final deseado porque la justicia lo desea. Y más que desearlo, la justicia lo exige, lo amerita. Veamos esto en el versículo 18 de una manera muy clara. Obviamente esta sigue siendo la canción o las palabras de la iglesia. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y como siempre decimos, sí, es verdad que la venida de Cristo es gozo, es alegría, es anhelada, pero para los que hacen lo malo, para los que odian a Dios, como dice allí, para las naciones que pelean contra Dios, ese es el día de su castigo. Pero a la vez, mis hermanos, esto no es lo que deseamos todos los días y hasta me parece curioso. El mismo mundo desea esto. ¿Qué es lo que el mundo reclama? No reclama justicia. ¿Por qué el mundo se queja? Tanta injusticia en este mundo, tanta maldad en este mundo, tanta corrupción en este mundo, que los gobiernos, que una cosa, que la otra. La palabra de Dios dice que cuando Cristo regrese, las naciones que se enfurecieron contra Él van a ser castigadas. Sí, mis hermanos, todo el pecado, toda la maldad será juzgada ese día, pero también dice allí la palabra de Dios, que el momento de juzgar a los muertos, ¿qué significa eso? Que todo el que haya muerto, sin ser juzgado, obviamente sin recibir su recompensa por lo malo que hizo, la recibirá un día. Dios no es injusto. Pero ¿qué dice allí? Esto es para ti y para mí. Porque ese mismo día, ahí es donde vamos, la Biblia no admite más días. Solo hay un día, el día que Cristo regrese. ¿Será juicio para los malos? ¿Y qué dice allí? Y recompensa para tus siervos, los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre. Y esta es mi pregunta. ¿Crees en Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Quieres vivir para Cristo? Allí no dice en ninguna parte perfección. Sabemos que la vida cristiana no es perfección, pero ¿amas a Cristo? ¿Deseas vivir para Él? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Esperas que Él regrese? Dice que Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. ¿Qué dice? Sean grandes o pequeños. Y allí no está hablando de adultos o niños, sino que está hablando de los que, digamos, tienen una posición o los que no tienen ninguna posición. ¿Cuál es el punto? Que Dios va a recompensar a los suyos. ¿Y qué va a hacer? ¿Y va a destruir a quiénes? A los que destruyen la tierra. Y repito, hasta el mismo mundo desea esto. Porque aquí es donde hay una parte muy importante, mis hermanos. Como cristianos entendemos que no solamente estos cuerpos van a ser restituidos, que no solamente nuestros cuerpos se van a vestir de inmortalidad. La Biblia enseña con claridad que la misma creación va a ser restituida. Sí, mis hermanos, porque la Biblia promete que cielos nuevos y ¿qué? Tierra nueva. Siempre he dicho, la Biblia es clara en eso. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y todos los que hacen mal, los que destruyen, allí dice hasta los gobernantes van a sufrir su castigo, pero la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios serán recompensados. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿Cuántos conocen esta historia? Los voy a colocar en contexto. Esta es la historia de cuando Dios se le apareció a Abraham. ¿Y Dios qué iba a hacer? Iba a destruir Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín. De hecho, fueron 5 ciudades. No solamente fue Sodoma y Gomorra. Fueron 5 ciudades. Y Dios, antes de destruir Sodoma y Gomorra, se fue a hablar con Abraham. ¿Conocen esa historia? ¿La han leído? Bueno, si no la han leído, los invito a que se la lean en Génesis 18. Igual se las voy a resumir. Dios viene a hablar con Abraham. Y lo interesante es esto. Abraham le dice esto. Señor, ¿tú vas a destruir al justo con el injusto? Lejos de ti hacer tal cosa. Señor, ¿cómo que vas a destruir estas ciudades?
Si allí hay personas buenas y tú vas a acabar tanto los buenos como los malos. No, lejos de ti hacer tal cosa. Tú vas a matar al justo junto con el malvado. Tú vas a permitir que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿Qué le dijo a Abraham? Tú eres justo. Pero ¿cuál fue la conversación que tuvieron ellos? Algunos la conocen. Le dijo Dios, claro que no, yo no soy injusto. Entonces Abraham le dijo, Señor, vamos a pensar en algo. Si allá en esas ciudades hay 50 justos, no destruyes esa ciudad por amor a esos 50. ¿Y qué respondió Dios? Si solo hubiera 50 justos, ¿qué dijo Dios? No voy a destruir a los 50, no. No voy a destruir nada por amor a esos 50. Pero no había 50. Y empezó, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, Abraham a regatear con Dios. 45, 40, 30, 20, 10. Y no había. Porque Dios no es injusto. Mis hermanos, Dios nunca es injusto y nunca va a ser injusto. El día que Dios traiga castigo es porque es justo. Pero aquí es donde viene la parte más importante. ¿Qué pasaría entonces si Dios regresara hoy? ¿Miraría al mundo entero y tendría que decir lo mismo? No. Porque ahora en la tierra sí hay justos. La diferencia es que no es porque seamos los mejores, sino como dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Dios lo ofreció, está hablando de Cristo Jesús, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mis hermanos, qué verdad tan increíble. Yo quiero hacer esta pregunta. Si hubieran habido 50 justos allá en esas ciudades, ¿Dios las hubiera destruido? No. La pregunta es, si tú y yo estamos en Cristo, Dios nos ha declarado justos por Cristo Jesús, le pertenecemos a Cristo Jesús, el santo, justo, perfecto, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Cuando regrese, ¿será que Dios nos va a destruir a nosotros? Por favor, nunca, al contrario, si Él viene es a nuestro favor. ¿Quién fue el único o los únicos que se salvaron ese día? Lot y las dos hijas. Dios los rescató. Podemos estar seguros de eso mismo. Dios nos rescatará. ¿La confianza en quién está? En Cristo Jesús. Entonces los cielos se alegrarán. La iglesia lo anhela, lo espera. La misma justicia pide que un día este mundo sea juzgado justamente, pero lo más hermoso es que tú y yo hoy tenemos justicia regalada por Cristo nuestro Señor. Por eso podemos desear el final del mundo, Cristo regresando por nosotros. Pregunto, ¿lo deseas? ¿Lo anhelas? Ojalá no tengas miedo, y si lo tienes, ojalá se te esté quitando. Y si todavía quizá tienes un poquitico de dudas o de temor, quisiera que viéramos el último punto, y es que Dios mismo lo desea. Dios lo desea. Y veremos esto en el último versículo, en el versículo 19. Porque el propósito de Dios, al hacer esta creación, al crear el universo, al crearte a ti y a mí, no fue lo que está sucediendo ahora en un sentido. Todo esto está dentro del propósito de Dios. Pero el propósito inicial de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el propósito inicial de Dios? Habitar en conjunto con el hombre, vivir en comunión con el hombre, estar en una relación íntima, estrecha. ¿Qué nos ha alejado de Dios? El pecado. Mucha gente dice, si Dios existe, que venga. Bueno, Él vino como siervo. Se hizo hombre a morir por nuestros pecados. Porque donde Dios venga en su gloria, ¿saben qué sucede? Donde Dios apareciera en este momento en su gloria y no nos transformara los cuerpos, nos aniquilaría. Por eso es que cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? Van a resucitar con un cuerpo inmortal, incorruptible. Y si tú ya estamos vivos, ¿qué pasa con nosotros? Nos viste de incorrupción, porque donde Él nos deje así, mis hermanos, nos aniquila. ¿Podemos comprender cómo es el fin del mundo? Es que cuando venga el fin del mundo, esto va a ser consumido por el fuego. Claro, la misma presencia de Dios va a purificar esto. Pero ¿han leído ustedes en la Biblia que Dios es fuego, que su presencia es como un fuego? Pero hay tanto que hay querubines y serafines que están revestidos de fuego. ¿Por qué no se queman? Porque ellos tienen cuerpos incorruptibles. Por eso ellos se pueden acercar a la presencia de Dios. Por eso cuando tú lees en la Biblia que hubo hombres que vieron a Dios, ¿qué dijeron ellos? Como dicen muchos, yo vi a Dios, yo escuché a Dios, Dios mío bendito, no sé cómo siguen vivos.
Ellos exclamaban, ¡ay de mí! El mismo apóstol Juan, cuando vio a Cristo Jesús, cayó como muerto y dijo, me morí. Pero Dios les perdonó la vida y aún así ellos no vieron toda la gloria de Dios. Porque donde la gloria de Dios apareciera en este momento, donde Cristo viniera, ya no como siervo, sino como prometió regresar con toda su gloria y esplendor, solo el esplendor de Cristo nos aniquilaría. Pero Él prometió darnos un nuevo cuerpo para que cuando Él regrese, seamos como los ángeles, como los querubines, como los serafines, incorruptibles, para que ahora podamos tener comunión con Dios eternamente. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento encendiéramos un fuego, una fogata, una hoguera? ¿Cuántos se atreverían a meterse en medio de esa hoguera? Digo, a no ser que estuviéramos locos, yo sé que nadie lo haría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos quemaríamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si en ese momento de verdad Dios nos diera un cuerpo que no se quema? ¿Tendríamos algún problema en meternos en el fuego? ¿Cierto que no? Eso es lo que la Biblia dice, porque tú y yo no tenemos que tener temor, porque donde Cristo regresará en este momento, Él nos dará un cuerpo que ya no se va a destruir por su presencia. Ahora me dirás, Alex, ¿por qué dices eso? Es lo que la Biblia enseña. Les quiero colocar una historia. Está en el libro de Levítico. Quizá lo hayas leído. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote? Dios les dijo, porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Dios les dijo, no se acerquen allá con fuego extraño porque los mato, porque no pueden resistir mi presencia. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? De tercos se fueron con fuego extraño. Es decir, ¿qué era fuego extraño? Dios había encendido un fuego en ese lugar con su misma presencia. Y ellos tenían que entrar con ese fuego. Pero ellos tomaron fuego extraño, o sea, no un fuego de la misma presencia de Dios. Muy campantes dijeron, aquí entramos con nuestro propio fuego. ¿Qué hizo la presencia de Dios? ¿Los consumió? Eso pasaría con nosotros, si no fuera porque Dios ha prometido darnos cuerpos de gloria. Pero ¿para qué Dios nos va a dar cuerpos de gloria? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros y ese es el plan final de Dios. Fue el plan desde el principio y será el plan final. Versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Este es el verdadero templo. El verdadero templo es en el cielo, que es la misma presencia de Dios. Allí se vio el arca de su pacto. Nuevamente, este es un símbolo del Antiguo Testamento que significa la presencia de Dios. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Y algunos dirán, ¡ay, qué miedo! ¿Aquí alguien le tiene miedo a los relámpagos? ¿A los estruendos, a los truenos? Esta semana nada más estaba viendo un rayo que cayó y literalmente partió un árbol a la mitad, un árbol inmenso. Pero si tuvieras cuerpos de gloria, un rayo sería más bien como un chasquido de dedos. Mis hermanos, porque si tú miras, allí termina el capítulo. Es decir, la gente allí no dice, ¡ay, qué miedo de esos truenos! No, está la misma presencia de Dios, pero ya no tendremos temor de la presencia de Dios. Significa que el cielo se abrió. ¿Qué significa eso? Dios mismo estará con nosotros. Podremos ver cara a cara a Dios. Habrán truenos, relámpagos. La creación se desbordará de alegría, pero nada de eso nos destruirá, nada nos matará. Mis hermanos, ¿cómo será eso de increíble? Muchos de ustedes saben, y si no lo saben, se los confieso, una de las cosas a las que más le tengo miedo es al agua, no para bañarme. Aclaro. Yo voy a una piscina y yo estoy perdido. Yo quisiera conocer el mar, pero me da miedo de lejos. Porque no sé nadar y nunca aprendí. Y creo que nunca lo voy a hacer porque literalmente le tengo el pánico, el pavor. Pero sé que en la eternidad no voy a morir. Mis hermanos, Dios quiere tener una relación tan estrecha con nosotros que envió a su Hijo para que hoy estemos en comunión con Él, pero un día lo veremos cara a cara. Pensemos en uno de los versículos más tristes para mí de toda la Biblia, Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, hay una tradición que dice cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. ¿Se imaginan eso? Eso fue en Edén, en el paraíso, donde todo era perfecto. El hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Dios venía en la tarde a dar un paseo para ver el final de la tarde con los hombres. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Que usted cada tarde estuviera esperando, ahí viene Cristo, por ejemplo. Ahí viene Dios a dar un paseo conmigo, a contemplar el atardecer. Uy, mis hermanos, yo pienso en esa escena. Pero ¿por qué les digo que creo que es una de las escenas más tristes de la Biblia? ¿Qué sucedió? Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué triste esa escena. ¿Por qué corrieron a esconderse? Porque habían pecado. Pero mis hermanos, tú y yo hoy no tenemos que tener temor porque nuestros pecados fueron pagados en esa cruz por Cristo, nuestro Salvador.
para que cuando Él regrese podamos estar en una comunión eterna con Él. Yo no me imagino qué haré con Cristo en la eternidad, cómo serán esos paseos que dé con Él, esas conversaciones que tenga con mi Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos anhelar, porque eso es lo que Dios hizo. Él envió a su Hijo a morir en este lugar, en una cruz, para salvarnos a ti y a mí y prometernos que un día estaremos paseando con Él en una nueva creación. ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿Lo esperas? ¿Quisieras eso? ¿Qué dice Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 17? ¿Por qué he traído este pasaje? Porque uno de los pasajes donde Dios se manifestó con su presencia en esta tierra, veamos lo que sucedió. Exactamente lo mismo que nos está diciendo Apocalipsis. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta, allí están todos estos símbolos, puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Allá cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí, manifestó su presencia. Podemos ver que son las mismas imágenes de lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese. Pero la diferencia es que en este pasaje, si lo quieres leer todo, el pueblo tuvo miedo y se escondió. Y le dijeron a Moisés, no, mejor habla tú con Dios porque esta presencia es tan fuerte que nos va a matar. Pero cuando Cristo regrese no tendremos temor, porque Él nos dará cuerpos de gloria, cuerpos celestiales para estar por siempre con Él. Por eso, mis hermanos, quiero terminar con este versículo. Dice allí, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta es mi pregunta. ¿No es este un final deseado? Un día Dios estará con nosotros. Tú y yo hoy somos la casa de Dios, pero un día Dios habitará con nosotros. Lo veremos cara a cara. Compartiremos con Él. No sé si nos iremos a tomar un tinto con Cristo. Seguramente que eso y mucho más. Pero ¿saben qué es lo mejor? Nuestros cuerpos no se acabarán, no se desgastarán. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá injusticia. Esto lo desea el mismo cielo. Esto lo desea la iglesia. Esto lo desea la justicia y lo desea Dios mismo. Mi pregunta nuevamente es la que he estado repitiendo en esta hora. ¿Deberíamos tener miedo de esto o deberíamos desearlo? ¿Deberíamos tener pánico de esto o deberíamos anhelarlo? Si habláramos de algo práctico, diría, mis hermanos, lo único que debería no llevarnos a desear esto es que no tuviéramos a Cristo. Pero espero que todos los presentes aquí conmigo tengamos a Cristo. Si no lo tuviéramos, ¿qué diríamos? Señor, yo quiero experimentar esta verdad gloriosa y un día poder estar contigo por toda la eternidad. Pero si lo tenemos, ¿cómo no gozarnos en esta verdad? ¿Cómo no deleitarnos en esta verdad? Mis hermanos, la Biblia es clara. Este es el pilar fundamental de la fe cristiana. Cristo regresa. Cristo regresa. ¿Y por quién regresa? Por ti y por mí, que hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Para qué? Para darnos cielos nuevos y tierra nueva, para hacernos parte de su nueva creación. El final, mis hermanos, debería ser lo que deberíamos desear todos los días de nuestra vida, hasta que partamos a la eternidad o hasta que suceda lo que alguna vez les decía. Y yo me sigo preguntando todavía eso. No lo sé. No estoy diciendo aquí que soy profeta ni que estoy asegurando que esto sea verdad. Pero quiero decirles, mis hermanos, que no sé si cada día, y no sé cuántas veces, constantemente me pregunto. A veces solamente al abrir mis ojos en la mañana me pregunto, Señor, ¿será que a nosotros nos tocará ver esto? ¿Será que esta generación será la que verá tu regreso en gloria? No lo sé, pero quizá nos toque. Pero espero que desees eso también en tu corazón. A Cristo todos los días, verlo regresar en gloria para ese final glorioso que Él nos ha prometido. Quisieras terminar en oración diciéndole, Señor, que esta fe sea mi fe todos los días. Fortaléceme en esta verdad todos los días. Y Señor, no sabemos si nos toque, pero ojalá nos toque. Siempre le digo, Señor, si tú regresaras en tus planes, en tu propósito está regresar muy pronto, solo digo, Señor, dame vida, yo quisiera ver ese momento. Obviamente si Él demora 1000 años, pues moriré esperándolo, pero espero que hasta el último día lo esperemos, lo anhelemos, lo deseemos. Oremos, Padre Celestial, eterno Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta verdad bendita de tu palabra y por el privilegio que nos das de estudiar este libro de Apocalipsis. Gracias, Padre, porque quizá muchos de mis hermanos, o quizá todos, al igual que a mí, nos daba pánico este libro, nos daba terror este libro y pensábamos que era tan difícil de entender. Pero hoy nos damos cuenta de todo lo contrario, qué verdades tan gloriosas las que nos enseñas.
Gracias por recordarnos hoy que no deberíamos tener temor, sino al contrario, anhelar en nuestro corazón todos los días y decir como dice tu palabra, ven Señor Jesús. Que esta verdad gloriosa esté en nuestros corazones, que Maranata sea la verdad que nos aliente día tras día. Saber que en cualquier momento Cristo tú regresarás. Por favor, que esta verdad sea la que nos sustente, que podamos vivir confiados en que quizá a nosotros nos toque ver ese regreso y si no, que aun aunque tengamos que partir a la tumba, Señor, que vayamos allí con esta esperanza, porque aunque muramos, nos resucitarás. Y un día habrá una gloria sin igual donde compartiremos por siempre con nuestros hermanos, con la iglesia, con los mismos ángeles, con la justicia, pero por sobre todas las cosas. Gracias a Dios por recordarnos que un día te veremos cara a cara en el rostro de Cristo Jesús. Podremos compartir, andar contigo, disfrutar de una eternidad sin llanto, sin muerte, sin dolor. Permítenos todos los días desear tu regreso, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por este tiempo. Amén y amén.